Imagina despertar un día y descubrir que todo lo que conocías, tu ciudad, tu profesión, tu familia, tu nombre, fue declarado ilegal, que el dinero dejó de existir, que los hospitales fueron cerrados, que usar anteojos puede ser motivo suficiente para ser ejecutado, que niños fueron armados e instruidos para matar a sus propios padres. Esto no es ciencia ficción. Ocurrió en Camboya entre 1975 y 1979, y el régimen responsable mató una proporción tan grande de su propia población que ningún otro régimen del siglo XX se le acercó, ni siquiera el nazismo, cuando se compara el porcentaje de habitantes exterminados. Este es el Khmer Rojo, y esta es la historia más perturbadora que vas a escuchar hoy. Para entender lo que el Khmer Rojo hizo, es necesario entender lo que existía antes. Camboya era un país de civilización milenaria, hogar del Imperio Khmer, que entre los siglos IX y XV construyó Angkor Wat, uno de los complejos religiosos más grandes jamás erigidos por la humanidad. Una civilización que dominaba la irrigación, la arquitectura y las artes, un pueblo con historia, identidad y orgullo. En el siglo XX, Camboya era una monarquía constitucional bajo el príncipe Norodom Sihanouk, quien había conseguido la independencia de Francia en 1953. El país no era rico, pero tenía una estructura funcionando: universidades, mercados, templos budistas en cada aldea y una capital llamada Phnom Penh, que los europeos llamaban la perla de Asia. Pero Camboya estaba rodeada de fuego. La guerra de Vietnam ardía en los países vecinos. Los Estados Unidos, decididos a contener el avance comunista en la región, comenzaron a bombardear partes de Camboya, donde creían que fuerzas vietnamitas se ocultaban. Entre 1965 y 1973, aviones estadounidenses lanzaron sobre Camboya aproximadamente 7 millones de toneladas de bombas, más que el total lanzado por todos los aliados durante toda la Segunda Guerra Mundial. Camboya puede haber sido el país más bombardeado de la historia. Se estima que entre 150.000 y 500.000 civiles camboyanos murieron en esos ataques. El campo estaba en llamas, aldeas fueron destruidas, familias enteras fueron pulverizadas, y en medio de ese caos, un grupo de guerrilleros marxistas radicales aprovechó la devastación para reclutar sobrevivientes furiosos que no tenían a dónde ir. Ese grupo era el Khmer Rojo, y prometían algo simple: venganza y un mundo nuevo. En el centro del Khmer Rojo había un hombre que el mundo conocería como Pol Pot, pero que pasó toda su vida ocultando quién era realmente. Su verdadero nombre era Salot Sar. Nacido en 1925 en una familia rural con conexiones privilegiadas con la corte real camboyanas, fue enviado de joven a estudiar a París, donde descubrió el marxismo y fue profundamente influenciado por los intelectuales comunistas franceses de la época. Pero Pol Pot no era simplemente un comunista, era un utopista radical. Creía, con fervor casi religioso, que la sociedad humana había sido corrompida de manera irreversible por la modernidad, la ciudad, el dinero, la tecnología y la intelectualidad. La salvación, según él, estaba en el retorno a una pureza agraria primitiva, una sociedad de campesinos trabajando la tierra, sin clases, sin ciudades, sin pasado. A esa visión la llamaba Año Cero. Lo que hacía a Pol Pot particularmente peligroso no era solo su ideología, era su personalidad. Testimonios de personas que lo conocieron describen a un hombre tranquilo, sonriente, casi paternal. Nunca gritaba, nunca parecía nervioso. Inspiraba devoción en sus seguidores y terror silencioso en todos los demás. Mientras millones morían por sus órdenes, él vivía en secreto. Raramente aparecía en público y se aseguraba de mantener su identidad oculta, incluso para muchos, dentro del propio movimiento. Su régimen sería llamado, fríamente,
La organización. Engemer, Ankar. Y la organización no tenía rostro, no tenía nombre, no tenía dirección, solo tenía órdenes. Después de años de guerra civil, el Khmer Rojo tomó Phnom Penh el 17 de abril de 1975. La gente salió a las calles para ver a los guerrilleros entrar en la capital. Muchos saludaron con la mano, esperando el fin de la guerra. Algunos aplaudieron. Niños corrieron detrás de los soldados. Pero había algo extraño en esos soldados. Eran jóvenes, absurdamente jóvenes. Muchos parecían tener 14, 15, 16 años. Venían del campo, no hablaban el dialecto de la ciudad y miraban los edificios, los autos y las tiendas con una mezcla de fascinación y odio. Vestían pijamas negros y pañuelos a cuadros rojos. No sonreían, no hablaban con los civiles. Y entonces, pocas horas después de la toma de la ciudad, comenzó algo que nadie había previsto. Los soldados del Khmer Rojo fueron de puerta en puerta, de calle en calle, ordenando que todos abandonaran la ciudad. De inmediato, sin excepción. Los hospitales fueron vaciados. Pacientes en mesas de cirugía fueron empujados hacia la calle todavía con sueros en los brazos. Personas en sillas de ruedas fueron arrojadas a las aceras. Médicos, enfermeros, enfermos, bebés recién nacidos. Todos fueron obligados a caminar. El régimen dijo que era temporal, que los americanos iban a bombardear la ciudad, que en 3 días todos podrían volver. Era mentira. Phnom Penh, una ciudad de más de 2 millones de personas, fue vaciada en menos de 72 horas. Fue el mayor éxodo forzado de una población urbana en tiempos de paz de la historia moderna. Se estima que entre 20.000 y 30.000 personas murieron solo en esa marcha inicial, de agotamiento, hambre, sed o de disparos cuando intentaban descansar o negarse a caminar. El año cero había comenzado. El proyecto del Khmer Rojo era tan radical que la mayoría de las personas, al escuchar su descripción, cree que está siendo exagerado. No lo está. El régimen abolió el dinero. No redujo su uso, ni planeó reemplazarlo gradualmente. Lo abolió. De la noche a la mañana. Los billetes fueron quemados en plazas públicas. Los bancos fueron destruidos. Cualquier persona encontrada con dinero podía ser ejecutada. El régimen abolió la propiedad privada. Casas, tierras, ganado, herramientas. Todo pasó a pertenecer a la organización. Las familias fueron separadas y enviadas a comunas agrícolas distintas. Marido y mujer trabajaban en campos separados. Los niños mayores de cierta edad eran llevados a campamentos juveniles, donde eran adoctrinados y, en muchos casos, entrenados para denunciar a sus propios padres. El régimen cerró todos los hospitales. Los médicos, cuando no eran ejecutados de inmediato, tenían prohibido ejercer la medicina. Los medicamentos occidentales fueron prohibidos como productos del imperialismo. Enfermedades fácilmente tratables mataron a cientos de miles de personas. El régimen cerró todas las escuelas. No había nada que aprender fuera de lo que la organización determinaba. Los libros fueron quemados. Las bibliotecas fueron destruidas o convertidas en prisiones. El régimen abolió la religión. Camboya era un país profundamente budista. Los monjes y los templos eran parte central de la identidad nacional. El Khmer Rojo cerró todos los templos, obligó a los monjes a abandonar sus hábitos y ejecutó a quienes se negaban. Se estima que entre 25.000 y 60.000 de los aproximadamente 70.000 monjes budistas del país fueron asesinados o murieron durante el régimen. Y el régimen abolió, de manera práctica, la familia. Las comidas se hacían en comedores colectivos. Las conversaciones privadas eran sospechosas. Las expresiones de afecto entre cónyuges en público podían interpretarse como decadencia burguesa. Toda la población fue convertida en mano de obra forzada, obligada a trabajar 12, 14, a veces 16 horas al día en campos de arroz, bajo un sol implacable,
con alimentación mínima, sin descanso adecuado, sin atención médica, sin ninguna perspectiva de cambio. Eso era lo que el Khmer Rojo llamaba liberación. Todo régimen totalitario necesita enemigos. El Khmer Rojo tenía una lista casi infinita. Los enemigos de clase eran cualquier persona que hubiera sido funcionaria del gobierno anterior, de la monarquía, del ejército y sus familiares. No solo los propios individuos, esposas, hijos, padres, hermanos. La culpa era hereditaria. Los enemigos intelectuales eran médicos, profesores, ingenieros, abogados, periodistas, estudiantes universitarios. La inteligencia era sospechosa por definición. El criterio podía ser tan absurdo como usar anteojos, lo que indicaba que la persona leía, lo que sugería educación, lo que significaba potencial subversión. Los enemigos étnicos incluían a las minorías significativas de vietnamitas, chinos y cham. Los musulmanes camboyanos. El Khmer Rojo tenía un odio particular por los vietnamitas. Se estima que el 50% de la población cham fue exterminada. La mayoría de los vietnamitas que no logró huir fue asesinada. Y luego estaban los enemigos internos. A medida que el régimen avanzaba y los resultados catastróficos de sus políticas agrícolas se volvían imposibles de ignorar, el Khmer Rojo comenzó a buscar traidores dentro de sus propias filas. Oleadas de purgas barrieron el partido. Oficiales que habían dedicado años a la causa eran de repente acusados de ser agentes de la CIA o del KGB y enviados a los centros de detención. El resultado era una sociedad en la que nadie estaba a salvo, en la que denunciar al vecino podía salvarte la vida por unos meses más, en la que los padres enseñaban a sus hijos a no hablar del pasado familiar, en la que sobrevivir dependía de borrar completamente quién había sido. En Phnom Penh, dentro de una escuela secundaria convertida en centro de detención y tortura, funcionaba el lugar más sombrío del régimen, la prisión S-21, también conocida como Tuol Sleng. Entre 1975 y 1979, más de 17,000 personas cruzaron los portones de Tuol Sleng. Las investigaciones más rigorizosas del Centro de Documentación de Camboya estiman que apenas unos 23 sobrevivieron tras la caída del régimen, en una prisión donde la muerte era prácticamente la única salida. Los prisioneros eran fotografiados al ingresar, una práctica meticulosa que dejó para la posteridad miles de rostros mirando directamente a la cámara, muchos todavía sin entender lo que estaba a punto de suceder. Eran interrogados bajo tortura sistemática, obligados a confesar crímenes que no habían cometido, a proporcionar listas de cómplices que incluían nombres de familiares y amigos, quienes luego también eran arrestados y torturados. Los interrogadores eran jóvenes. Algunos tenían menos de 20 años. Habían sido reclutados de niños, adoctrinados para creer que cualquier sentimiento de compasión era una debilidad burguesa. Las confesiones que arrancaban eran absurdas. Personas confesando ser agentes dobles que trabajaban simultáneamente para la CIA estadounidense, el KGB soviético y la inteligencia vietnamita. No importaba. La confesión era el objetivo, no la verdad. Tras la confesión, los prisioneros eran llevados a los campos de la muerte. A pocos kilómetros de Phnom Penh, en un lugar llamado Choeung Ek, existía un campo de ejecuciones. Los prisioneros llegaban de noche, con los ojos vendados. Se les ordenaba arrodillarse al borde de fosas previamente cavadas. Una música era reproducida a alto volumen para cubrir los sonidos, y entonces eran ejecutados, muchas veces sin disparar una bala, para ahorrar munición, usando herramientas agrícolas, tubos, cuchillos. Choeung Ek era apenas uno de los campos. Había cientos de ellos distribuidos por todo el país. En muchas regiones, los propios habitantes de una zona eran obligados a cavar las fosas donde serían enterrados. Después de la caída del régimen
investigadores identificaron más de 20.000 sitios de masacre en todo Camboya. En muchos de ellos, los huesos aún afloran a la superficie durante las estaciones lluviosas. Ahora viene el número que justifica el título de este video. Cuando se habla de genocidios del siglo XX, el Holocausto nazi es la referencia. 6 millones de judíos muertos. Aproximadamente el 67% de toda la población judía de Europa. Un crimen que redefinió los límites del horror humano y moldeó toda la ética política del mundo moderno. El Khmer Rojo, en 4 años, mató entre 1, 5 y 2, 5 millones de personas, de una población de aproximadamente 7, 8 millones. Eso significa que entre una cuarta parte y un tercio de toda la población de Camboya fue exterminada. 1 de cada 3 o 4 camboyanos. Para ponerlo en perspectiva, si un régimen hiciera lo mismo en México hoy, estaríamos hablando de entre 30 y 45 millones de mexicanos muertos en 4 años. Ningún otro régimen del siglo XX se acercó a esa proporción al hablar del exterminio de su propia población. Stalin mató decenas de millones, pero la Unión Soviética tenía 200 millones de habitantes. Mao mató decenas de millones, pero China tenía 600 millones. El Khmer Rojo mató entre un cuarto y un tercio de un país pequeño, en 4 años, con recursos limitados, mediante una combinación de ejecuciones, hambre deliberada, trabajo forzado y negación de atención médica. Fue, proporcionalmente, el mayor autogenocidio de la historia moderna. Curiosamente, fue Vietnam, el país vecino que el Khmer Rojo odiaba visceralmente, quien puso fin a la pesadilla. Las tensiones entre Camboya y Vietnam habían crecido a lo largo del régimen. El Khmer Rojo realizó ataques en territorio vietnamita, masacrando aldeas enteras. En diciembre de 1978, el ejército vietnamita invadió Camboya con toda su fuerza. El 7 de enero de 1979, Phnom Penh fue tomada. El Khmer Rojo huyó hacia las selvas, cerca de la frontera con Tailandia. Los soldados vietnamitas que entraron en las ciudades y los campos encontraron un país que parecía haber salido de una pesadilla. Personas esqueléticas, con ropa en harapos, incapaces de hablar, mirando con desconfianza cualquier uniforme. Niños que no sabían el nombre de sus propios padres. Comunidades enteras donde todos los mayores de cierta edad habían sido ejecutados. En Tuol Sleng, los vietnamitas encontraron las fotografías, los instrumentos de tortura, los registros meticulosos y un puñado de sobrevivientes que apenas podían creer que seguían vivos. Aquí la historia toma un giro que impacta aún más. Tras la caída del Khmer Rojo, el mundo no trató al régimen como criminal. Al contrario, en plena Guerra Fría, China era aliada del Khmer Rojo y enemiga de Vietnam. Los Estados Unidos, que todavía cargaban el amargo recuerdo de su derrota en Vietnam, tampoco querían ver a ese país salir fortalecido de una invasión exitosa. Por eso, tanto Estados Unidos como China, y buena parte de Occidente, continuaron reconociendo al Khmer Rojo como el gobierno legítimo de Camboya ante la ONU, incluso después de que la invasión vietnamita revelara las atrocidades al mundo. Durante más de una década, el asiento de Camboya en la ONU fue ocupado por representantes del régimen que había matado a entre un cuarto y un tercio de la población del país. Pol Pot vivió prófugo en las selvas camboyanas y tailandesas durante décadas. Nunca fue juzgado formalmente. Murió en 1998, aparentemente de causas naturales. Aunque hay teorías de que fue asesinado por miembros del propio movimiento, cuando quedó claro que sería entregado a un tribunal internacional. El Tribunal de las Naciones Unidas para Camboya solo comenzó a funcionar en los años 2000. Hasta la fecha, apenas un puñado de líderes del Khmer Rojo fue condenado, y la mayoría murió de vejez antes del juicio. Camboya hoy todavía carga las marcas de esos 4 años. La estructura demográfica del país
fue deformada de manera permanente. Una generación entera de médicos, profesores, ingenieros e intelectuales fue eliminada, lo que retrasó el desarrollo del país durante décadas. Aún hoy, la pirámide de edad camboyanas tiene una deformación visible en la franja que corresponde a las personas que deberían tener entre 50 y 60 años. Hay muchas menos de las que habría en un país con historia normal. El trauma psicológico colectivo es igualmente profundo. Investigaciones realizadas décadas después del régimen muestran tasas extraordinariamente altas de trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad en la población sobreviviente, y en sus hijos, que crecieron escuchando historias que la mayoría de las personas no puede imaginar. Existe algo llamado trauma intergeneracional. La idea de que experiencias traumáticas extremas dejan marcas no solo en las víctimas directas, sino en sus descendientes, a través de cambios en los patrones de crianza, en las formas de relacionarse, en la manera en que el miedo y la desconfianza se transmiten de generación en generación. Camboya vive eso. Es tentador mirar al Khmer Rojo como una aberración, algo tan extremo, tan irracional, tan fuera de los parámetros normales de la experiencia humana, que no ofrece lecciones aplicables al mundo real. Pero eso sería un error. El Khmer Rojo no surgió de la nada. Emergió de un contexto de guerra devastadora, intervención extranjera, colapso institucional y promesas de un mundo mejor hechas a personas que lo habían perdido todo. Los líderes del movimiento eran, en su mayoría, intelectuales educados que creían genuinamente, al menos al principio, estar construyendo una sociedad más justa. Lo que la historia del Khmer Rojo demuestra, con una claridad brutal, es lo que ocurre cuando una ideología se convence de que sus fines justifican cualquier medio. Cuando un grupo decide que tiene el derecho de rediseñar la sociedad humana desde cero, borrando todo lo existente para construir una utopía imaginada. Cuando el poder absoluto se ejerce sin ningún freno institucional, moral o legal. La capacidad humana de cometer atrocidades no es una anomalía, es una posibilidad permanente, que emerge cuando ciertas condiciones se alinean, y la única protección real contra ella es el conocimiento, de que esto ocurrió, de cómo ocurrió, y de que puede volver a ocurrir. En un campo de arroz camboyano, un hombre llamado Dit Pran, quien más tarde inspiraría la película Los gritos del silencio, vio cosas que no se pueden describir con palabras. Sobrevivió ocultando su identidad, fingiendo ser campesino, presenciando la muerte de amigos y desconocidos día tras día. Cuando finalmente logró escapar, en 1979, dijo una frase que quedó para siempre. Necesito contarle al mundo lo que pasó aquí, para que nunca más vuelva a pasar. Camboya no es una historia lejana sobre un pueblo lejano en un tiempo lejano. Es un espejo, es un recordatorio de hasta dónde pueden llegar los seres humanos cuando el poder no tiene límites y la ideología reemplaza a la compasión. Entre 1/4 y 1/3 de todos los camboyanos. Recuerda ese número.